Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos un nuevo capítulo de esta Ciencia Fresca, que cada semana intenta traer una serie de noticias, de investigaciones científicas que nosotros desglosamos a nuestra manera y explicamos a nuestra manera para intentar no solo hacerlas comprensible para nosotros, sino para todo el mundo. ¿No es así, Jorge? Bienvenido. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Un saludo a todo el mundo. Vamos a sacar a la luz tres noticias que hemos elegido, como hacemos todas las semanas, ¿no? ¿Qué noticias nos traes hoy, Jorge? Pues hoy vamos a hablar de un conjunto de estudios realmente bastante impresionante, como todo lo que intentamos traer aquí a los oyentes. Creo que se han publicado nada menos que 4 artículos en la revista Nature y en Nature y uno en la revista Science. Y se trata aquí, son datos que llevan acumulando desde hace años, en donde analizan o generan un mapa del genoma del ratón, pero no un mapa cualquiera de genes, sino de las zonas del genoma que participan en el funcionamiento del genoma. Uh-huh. O sea, en la regulación de los genes, en cómo se activan, cómo se inhiben, qué ha pasado allí. Y la intención es ver si el ratón y el ser humano, en este sentido genético, son similares o son diferentes. Porque como el ratón se emplea muchísimo en estudios, obviamente de biomedicina, uh-huh, para intentar sacar conclusiones sobre enfermedades y tratamientos para esas enfermedades y demás, pues claro, si estamos utilizando un animal que es muy diferente del ser humano en aspectos fundamentales de la biología, pues los experimentos que hagamos con él no van a tener una validez como se supone que deberían tenerla, ¿no? Claro. Y entonces esto es importante saber hasta qué punto somos iguales y hasta qué punto somos distintos. Uh-huh. Y en qué parte de la fisiología y de la genética somos iguales y diferentes. Entonces esa es la primera noticia. Y luego la segunda también tiene que ver con biología. Vamos a hablar ahora de los organismos más grandes y viejos del mundo, de unos hongos. Hay uno de ellos que es de la especie Armillaria bulbosa, que es el más viejo del mundo, tiene 1500 años y es enorme. Y el problema que plantean estas especies que viven mucho tiempo es cómo hacen para evitar que muten sus células que las forman. ¿No? Evidentemente, cuando alguien crece, o claro, una especie, un animal o un hongo crece, pues tiene más células. Uh-huh. Y eso quiere decir que necesitan más divisiones celulares y, por tanto, hay más probabilidad de que se generen algunas mutaciones que van a generar cáncer, etc. Y, sin embargo, eso no parece suceder en el caso de estas especies. Y la pregunta es por qué, y lo vamos a contar luego en la noticia. Sí, que se trata de los organismos más grandes de la Tierra, ¿no? Sí, yo me he quedado sorprendido porque dicen aquí que cubre, este hongo que crece en las raíces de los árboles, cubre 15 hectáreas. 15 hectáreas. Y pesa 15 hectáreas, una hectárea es 100 por 100 metros, ¿no? Para que no tenga muy clara la idea, pues 15 de esos cuadrados de 100 por 100, y pesa 10.000 kilos, se estima que pesa 10.000 kilos. 10.000 kilos, vaya. Sí, o sea que es una barbaridad. No está mal, es un para ser un hongo, impresionante. Los hongos son para un hongo ligeros, ¿no? Y para lo que sea. Y para lo que sea, ¿no? Pero me refiero que una ballena, pero es que los hongos son muy ligeros. Si comemos una seta, ¿no? Hongos setas, uh-huh, sabemos que no pesan mucho, o sea, tienen una densidad muy ligera, ¿no? Muy baja. Y sin embargo, 10.000 kilos de esa densidad, claro, por eso ocupa 15 hectáreas, obviamente. Muy bien. Pues de ahí vamos a saltar, como en otros programas, más allá de la Tierra, pero vamos a hacerlo con un juego. Bueno, es un tema, debemos decirlo, ¿no?, que tú ya has tratado en uno de tus kilos de ciencia en el blog,
que ya Sí. saldrá luego en el Kilo de Ciencia que nosotros hacemos ya en audio, pero en esta conversación pues le daremos también un aire diferente, así que creo Sí, que bueno, no un por aire eso. estelar. Un aire estelar. Sí, porque yo lo que quiero es proponer un juego, ¿no? Imaginemos que tenemos un telescopio y que sacamos una imagen del cielo nocturno, ¿no? Sí, Con sí, sí. todas las estrellas, con los planetas, incluso que tenemos muy buen telescopio, podemos incluso ver las galaxias y los cúmulos de galaxias. Y lo que hacemos es ir borrando cosas. Es decir, quitamos las lucecitas, los puntos de luz que corresponden a los planetas, a los asteroides, a los cometas. Después vamos borrando todas las estrellas de la Vía Láctea y la Vía Láctea entera, pero solamente los puntitos de luz, ¿no? Y ya cuando nos quedan solo las galaxias lejanas y los cúmulos de galaxias, también los borramos. ¿Qué nos queda? Pues buena pregunta. Si Pues, es que nos queda algo. bueno, Energía oscura o materia oscura y cosas de estas. claro, tal y como nos lo han explicado nosotros desde los tiempos del colegio, pues ahí entre las galaxias pues parece que hay espacio vacío, o sea, no queda nada, ¿no? Pues no, señor, no es así. La imagen cambia radicalmente porque una investigación que se ha llevado a cabo con unos telescopios muy particulares, que explicaremos luego, ha descubierto que en todo ese cielo oscuro que quedaría, realmente lo que hay es una población enorme de estrellas que no Bueno, pertenecen ni a galaxias, que no pertenecen, que no están agrupadas, que están dispersas, son estrellas errantes, como decía aquella canción. sí, 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 sí. Bueno, pues Sí, de sí. eso va el Muy tema. bien, pues es muy interesante y vamos a ver cómo se ha podido producir todas esas estrellas errantes. ¿De Exactamente. dónde salen? ¿De dónde salen? Que Bueno, es importante. Muy bien. pues comenzamos ya con la Pues vamos a primera. comenzar, vamos a hablar de este estudio que han hecho con el genoma de ratón. Bueno, de hecho, el genoma del ratón es uno de los genomas que se ha secuenciado ya hace bastante tiempo. De hecho, no solo se ha secuenciado el genoma de un solo ratón, sino que se ha secuenciado el genoma de 17 razas de ratones diferentes. O sea que no nos quedamos solo con una, sino que hemos sido capaces de comparar hasta 17 razas de ratones distintas y obviamente eso quiere decir que tenemos una secuencia de alta calidad, Ajá. en el sentido de que lo hemos secuenciado muchas veces y sabemos muy bien exactamente qué genes y qué secuencia tienen esos genes del ratón, ¿no? Uh-huh. El genoma humano también ha sido secuenciado y además de la secuenciación del genoma humano, los pocos años después de que se secuenciara, se puso en marcha un proyecto nuevo que le llaman el proyecto ENCODE. ENCODE son las iniciales del inglés, de las palabras en inglés, Enciclopedia de Elementos del ADN. ¿Y qué quiere decir esto de los elementos del ADN? Pues son secuencias, obviamente el ADN son letras, o sea, son moléculas que las representamos por letras, y cada combinación de esas letras podemos decir que es una palabra o una frase, ¿no? Entonces en el genoma hay palabras y hay frases que indican algo, que significan algo o que marcan un determinado sitio. Por ejemplo, un sitio para que se una una proteína, una enzima, un factor de transcripción que tiene que ver con el funcionamiento de los genes. Yeah. Entonces, ¿dónde están esas secuencias, esos elementos? ¿En qué zona están? ¿Están cerca de los genes, lejos de los genes? En fin, ¿qué elementos hay en el genoma que no son solamente genes, sino que son otras cosas? Y estás hablando de enciclopedia, pero relativa a una especie en concreto, al ser humano. Hay una para cada criatura, digamos, que sea secuenciada. El proyecto inicial empezó con el ser humano. O sea, el proyecto ENCODE, la intención fue hacerlo con el ser humano. Pero poco a poco se dieron cuenta de que esto no era suficiente, que había que comparar con otras especies y lo ampliaron al ratón. Bueno, es un poco como el genoma. En el caso del genoma humano, pues se secuenció el genoma humano y las tecnologías que se desarrollaron permitieron secuenciar ahora genomas de, bueno, pues de muchísimas especies. Ahora mismo ya que se secuencian genomas casi, en fin, no digo cada semana, pero casi cada mes, ¿no? Sí. Y se sacan la información de los genomas de muchas especies. Bueno, pues en el caso de este proyecto empezó con el genoma humano, pero se ha extendido a otras especies. La primera ha sido el ratón, pero también se quiere hacer con otras especies de animales, incluidas los invertebrados. La intención es ver no ya solamente cómo han evolucionado los genes que forman parte de los organismos o que generan los organismos. Los genes, me refiero a los genes que producen proteínas, a los que producen lo que son las piezas de la maquinaria celular que los hacen funcionar. Hacen funcionar a las células, pues los enzimas, todas las proteínas del citoesqueleto, las proteínas que están en la membrana, los receptores, todo lo que tú quieras. Pero es que además hay otros componentes en el genoma que son componentes que lo hacen funcionar, que lo mantienen
pues en un estado adecuado y con los genes adecuados funcionando en cada célula. Ajá. Entonces, la idea es comparar eso también, porque eso también lleva una información importante sobre cómo se ha producido la evolución de las especies. Claro, porque no solamente cómo ha cambiado las proteínas, sino cómo ha cambiado el propio genoma. Claro, entiendo que ahí hay muchas formas de leer los genomas. Primero hay que ir letra a letra, averiguando dónde está cada letrita puesta en su sitio y tener un libro con todas las letras, y luego habrá que irse fijando en los pedazos y las funciones que esas frases que forman las letras tienen, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es la idea del proyecto STEAMcode, que lo que ha hecho ha sido elaborar un mapa de estos elementos en el ser humano, y ahora estos artículos de los que hablaba al principio, pues lo que han hecho ha sido, publicar los datos recopilados sobre el mapa de estos elementos en el genoma del ratón. ¿Y qué ha ocurrido con la comparación? Sí, ahora que tenemos los dos mapas, podemos compararlo. Podemos saber si los elementos que lo regulan son iguales o no. ¿Qué ha pasado? Y en fin, han pasado muchas cosas. Hay que tener en cuenta que los ratones y los seres humanos se separaron en la evolución hace 75 millones de años. O sea que no es un pequeño tiempo el que estamos hablando aquí, y obviamente 75 millones de años los ratones se han reproducido muchísimas veces. Sí. Por supuesto, miles de millones de veces, por supuesto, y los seres humanos también nos hemos reproducido, me refiero desde el ancestro común hasta aquí. Pues ha habido una gran cantidad de generaciones, y cada generación es diferente de la anterior. O sea que nuestro ancestro común andaba por ahí pululando en medio de dinosaurios, ¿no? Sí, así es. Parece que no fue, que este es un ancestro que no solamente es común entre ratones humanos, sino es común con muchos más mamíferos. Lógico, porque fue... posiblemente, como tú muy bien has dicho, estaba con los dinosaurios antes de la extinción, que fue 10 millones de años más tarde, y esos pequeños animales que andarían por ahí pues fueron los que luego dieron lugar a los mamíferos. Así que es un ancestro bastante genérico, digamos, de otros mamíferos, ¿no? Yeah. Lo que han encontrado, o uno de los cambios que han encontrado importantes, es en las zonas que regulan el funcionamiento genético. Y muchas secuencias reguladoras que se encuentran más lejanas de los genes. Esto es importante porque resulta que los genes no tienen secuencias que lo regulan solo juntitos ahí. Es decir, justo donde empieza el gen hay una secuencia que lo regula, sino que pueden estar, bastante lejos dentro del cromosoma, ¿no? Y sin embargo, son secuencias que afectan al funcionamiento de un gen que está 10 kilobases más allá, o sea, 10.000 letras más allá o 20.000 letras más allá. Y entonces esas secuencias, esas que están así lejanas, pues han cambiado mucho entre el ratón y el ser humano, son muy distintas. Lo que pasa es que la sorpresa viene cuando tú analizas el nivel de funcionamiento de los genes y encuentran los investigadores que, a pesar de que esas secuencias son muy distintas, no necesariamente los genes funcionan de manera muy diferente. Ajá. Esto es como si tuviéramos muchas posibilidades de hacer funcionar a un gen con muchas combinaciones de frases, de órdenes, ¿no?, que están en el genoma, y que la combinación de esas frases me dan lugar al mismo resultado. Al final, el gen funciona de una manera similar. O sea, como si tuviéramos muchas palabras, pero con el mismo significado, ¿no? Exactamente, como si tuviéramos muchas palabras, pero con el mismo significado, en lo que se refiere al funcionamiento de los genes. Entonces, eso quiere decir que dentro de la diferencia del genoma, si lo analizamos como palabra por palabra, ¿verdad?, o zona por zona, no obstante, desde el punto de vista del funcionamiento, no es tan diferente como podríamos deducir, o nos incita a pensar, las diferencias que hay en el análisis de la secuencia. Dice, esta secuencia es muy distinta una de la otra, por tanto funcionarán de manera diferente. Pues no es necesariamente eso así. Lo cual quiere decir que para saber realmente la diferencia entre ratones humanos, no nos podemos conformar solo con la secuencia del genoma, sino que hay que sacar más información de su funcionamiento, ¿no? Y esto pues es un tema importante, un conocimiento importante. Claro, estás hablando de genes, que codifican proteínas determinadas. No estamos hablando de diferencias físicas, es decir, que un ser humano y un ratón evidentemente son muy diferentes, pero eso, cuando se analizan los genomas, se reduce a letras que se comparan unas con otras, y partes que generan proteínas y partes que controlan esas partes, ¿no? Exactamente, partes que controlan esas partes. Entonces, esas partes que controlan a esas partes, pues son varias, son muchas, y hay combinaciones de las mismas, y según la combinación me va a dar un control, o sea, un nivel de funcionamiento u otro. Pues puede haber una gran plasticidad ahí. Es decir, esto es versátil. Puede haber muchas maneras de controlar un gen que me dan un resultado similar. Ajá. Y no obstante, los elementos son
diferentes, los elementos que lo controlan son diferentes. Esto no sé, lo que tú has dicho antes de los sinónimos de las palabras está bien, o, qué sé yo, distintas piezas que pueden funcionar en un motor, ¿no? O para hacer una silla, pues uno puede poner 4 patas, pero de muchas formas distintas, y la silla puede ser de tela o de cuero, y al final es una silla. Bueno, pues lo mismo, aquí hay una serie de elementos que se combinan en el caso del genoma para darnos lugar a un resultado final que es parecido, funcionalmente hablando, porque estamos hablando de una silla que tiene una función de permitir sentarnos, ¿verdad? Entonces esa función puede ser muy diversamente conseguida, con muchos elementos distintos, sin embargo cumplir la misma función. Bueno, pues es algo que aparece nuevo en estos estudios que han hecho. Una cosa interesante también es que dicen, bueno, vamos a ver, ya que estamos secuenciando genomas, vamos a ver si los genes que sabemos en el ser humano que tienen que ver con enfermedades genéticas, estos genes también están mutados en el ratón. Es decir, de alguna manera hay una correlación entre el gen mutado en la enfermedad humana y el gen mutado en el ratón. Y han visto que sí, que la hay. Que en gran medida muchas enfermedades genéticas en el ser humano también se producirían de la misma manera en el ratón. Con lo cual, pues nos deja un poco tranquilos diciendo que, bueno, si estudiamos el ratón, si estudiamos cómo se comporta un ratón enfermo genéticamente, lo que encontremos allí puede tener una cierta utilidad en el ser humano. Por ejemplo, si encontramos un tratamiento para una enfermedad genética en el ratón, puesto que la mutación que la causa es muy similar o idéntica en algunos casos a la que la causa en el ser humano, si encontramos cura en el ratón, es posible que la cura también pueda tener su utilidad en el ser humano. Es decir, que no hemos perdido el tiempo investigando el ratón. Claro. Que realmente esa es la idea, porque claro, si yo estoy haciendo algo en el ratón, pero es muy distinto del ser humano, lo que encuentre allí no va a tener validez en el ser humano. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de investigar en el ratón para que tenga utilidad en nuestra especie, claro. Eso, y además eso ocurre con ratones y seres humanos. Lógicamente no se ha hecho con ninguna otra especie, ¿no? No, en principio no se ha hecho con ninguna otra especie, aunque sí que existe el objetivo o la voluntad de hacerlo. Obviamente el ratón es la primera especie de elección porque, como yo digo, es el mejor amigo del hombre. La gente piensa que es el perro, pero no, es el ratón. El ratón de laboratorio no lo sabe la mayoría de la gente, pero gracias al ratón de laboratorio tenemos una enorme cantidad de tratamientos, fármacos y demás que hubiera sido imposible en fin, desarrollarlos sin el ratón. Entonces el ratón es muy importante conocer no solamente en qué es igual, sino también en qué es distinto. Porque si yo encuentro, por ejemplo, que no sé, en el hígado hay un conjunto, pongo un ejemplo, ¿no? Hay un conjunto de genes que están totalmente regulados de manera totalmente distinta en el ser humano que en el ratón. Bueno, pues si tengo un gen de este conjunto de genes que tengo que investigar qué está haciendo en el ser humano, a lo mejor el ratón no es la mejor manera de investigar. Es decir, tendría que utilizar otro animal, otro modelo de laboratorio en el que fuera más similar al ser humano. Eso te iba a decir, que realmente esto lo que abre es un horizonte inmenso en el que cada zona en el que puede funcionar mal la genética en el ser humano porque provoca una enfermedad o porque produce alguna malformación o que produce cualquier otro problema, escoger el animal de laboratorio adecuado que responda en esa zona concreta de una manera similar, ¿no? Exacto. Esta es la idea de todos esos proyectos que están, a ver, esto acaba de nacer, como alguien que dice, porque realmente llevamos, 10 años del proyecto ENCODE humano, pero el proyecto de ratón es mucho más reciente y solamente se han estudiado estas 2 especies de momento, ¿no? Entonces, a partir de allí, pues evidentemente cuando estudiemos otras especies en más detalle, podremos averiguar cuáles son las más adecuadas para hacer determinado tipo de investigaciones que van a ser más pertinentes en el caso del ser humano. ¿Y eso qué quiere decir? Pues invertir de manera correcta ese dinero que tenemos que invertir en investigación, el tiempo y la preparación de los investigadores, que también es parte de los recursos, obviamente, que se dedican a la investigación, pues que sea útil y que sea eficaz en conseguir conocimiento pertinente para algo que nos interesa, por ejemplo, que sea curar una enfermedad, ¿no? Entonces, este tipo de estudios me parece muy importante por estas razones y ya digo, nos van a permitir en el futuro a las nuevas generaciones que vengan, porque esto todavía tardaremos unos años en digerir los datos, que esos son todos los temas importantes que mencionan los investigadores, que han publicado un primer conjunto de datos de este mapa ENCODE, pero hay muchos más datos todavía que si nos sentamos y analizamos con calma por ordenador y, en fin, poniendo nuestra inteligencia para analizar
tanto las similitudes como las diferencias, nos vamos a encontrar todavía con posiblemente más sorpresas y desde luego más conocimiento de cómo funcionan los genomas, cómo se regulan y similitudes y diferencias entre las dos especies o entre las especies que sean. Claro. No, así que, bueno, pues ahí quedan estos estudios. Es muy interesante porque, claro, imagino que muchos pensarán, ¿y para qué demonios necesitamos nosotros saber con tanta precisión qué ocurre en el genoma del ratón? Claro. Imagino que si un grupo de investigadores investigan sobre una determinada enfermedad que resulta que una enfermedad humana, que resulta que el ratón pues no funciona de la misma manera, bueno, está perdiendo, como tú decías, un montón de tiempo de investigación y de dinero, porque la conclusión a la que lleguen no va a ser aplicable luego al ser humano. Exactamente. No va a tener ninguna validez en el ser humano y hemos perdido el tiempo estudiando en el ratón, que pues no tiene sentido. Bueno, esto de enfermedades que se dan en el ser humano y no en ratones, un ejemplo muy claro es el SIDA. O sea, el virus del SIDA es específico del ser humano, puede infectar a lo mejor a algunos primates. Y claro, para estudiar cómo tratamos o sea, si los fármacos son adecuados o no, pues hay que utilizar los modelos animales en donde el virus se reproduce. Claro. Ahora ya se han hecho ratones genéticamente modificados que pueden ser infectados por el virus del SIDA. Se les ha puesto unos genes humanos, esos genes humanos capacitan al virus del SIDA a infectar a los linfocitos del ratón, al sistema inmune del ratón. Y entonces tenemos ratones con SIDA artificialmente creados mediante ingeniería genética que permiten estudiar si podemos manipular el virus del SIDA, frenar su crecimiento, etcétera, en el ratón, que es muchísimo más barato y más fácil que en un chimpancé y además éticamente, digamos así, más adecuado o menos inadecuado, dependiendo del punto de vista de cada cual. Sí. ¿No? Habrá gente que dirá que investigar con animales en ningún caso es adecuado. Pero claro, dejar morir a personas enfermas sin poder curarlas porque no investiguemos con animales tampoco me parece a mí adecuado. Pero en fin, eso sería otro debate. Es otro debate, sí. Sí, totalmente distinto. En cualquier caso, de lo que se trata es de utilizar, ya que estamos utilizando animales de laboratorio, saber que lo estamos utilizando correctamente y intentar generar esos modelos, como en el caso del virus del SIDA, que sean lo más útiles posible para que las investigaciones avancen adecuadamente. Muy bien, muy interesante. Muy bien, pues me alegro que te haya gustado. Ahora seguro que nos va a gustar el tema este de las, como yo lo llamo casi, ¿no? Las estrellas oscuras. Las estrellas oscuras, las estrellas errantes, las estrellas solitarias, todos esos nombres yo creo que son aplicables. Bien, sí, pues como decía... Bueno, pues vamos a ese juego del que tú hablabas, ¿no? Sí, vamos a ese juego. Telescopio, que a mí ya me gustaría a mí tener el telescopio que tú dices, porque a mí me gusta esto de la astronomía, y alguna vez me planteé ser astrónomo aficionado, pero al final no tengo tiempo. Creo que tú también lo has querido ser. Bueno, yo tengo un telescopio, o sea que tú sí que lo eres. Pero no... Me pasa lo mismo que a ti, ahí está el pobrecito criando telarañas, ¿no? Porque no tengo tiempo, pero bueno, de vez en cuando lo que sí hago es mirar las estrellas a simple vista, que es un deporte estupendo, porque... Sí, o incluso con prismáticos, ¿eh? Sí, y con prismáticos, pero vamos, a simple vista ya mirar las constelaciones, y sobre todo ahora en invierno, que cuando el cielo está libre de nubes se ven muy limpia la atmósfera, entonces se pueden ver muy bien estrellas. Recuerdo el otro día escuchaba que se pueden ver del orden de 2.000 a 3.000 estrellas a simple vista, si uno tiene una buena vista, lógicamente, y el cielo está limpio, y ahí... Y no hay mucha contaminación lumínica, claro. En el medio de Madrid no creo que puedas ver muchas para nada. estrellas. Si ve uno 300 ya, el día ha salido estupendo. Bueno, pues como decía al principio, este era el juego, ¿no? O sea, que si nosotros pudiéramos ir borrando esas fuentes de luz que vamos encontrando cuando sacamos una imagen de una gran extensión del cielo, y digo, especifico una gran extensión del cielo porque es importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos un telescopio muy bueno, vamos a poner el Gran Telescopio de Canarias, o hace poco hacía una entrevista sobre un telescopio que hay en Calar Alto, en Almería, del orden de 3 metros y medio de espejo, pues lo que hacen esos espejos es recoger mucha luz, pero mirar una extensión del cielo muy pequeñita, lógicamente, porque estamos recogiendo mucha luz, pero lo que queremos es ver muchas cosas, por lo tanto tampoco podemos mirar una gran extensión del cielo. Bueno, pues cuando se mira una gran extensión del cielo, lógicamente toda la luz que obtenemos ahí, de las que viene de las estrellas, que vienen del sistema solar, de los distintos cuerpos del sistema solar, que viene de las galaxias o de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, o de las galaxias lejanas, pues nos están aportando una luz que de alguna manera nos deslumbra respecto a lo que hay entre todos esos cuerpos. Claro.
Las galaxias, bueno, ya sabemos que el sistema solar pues tiene... Sí, esto es como ver una vela entre dos focos grandes en un escenario, ¿no? Pongo dos focos de luz y pongo una vela entre medio, pues la vela no la voy a ver seguramente porque los focos me están absolutamente deslumbrando. Exactamente, tenemos que quitar esa vela para poder ver otras fuentes de luz mucho más pequeñas, mucho más tenues, que de otra forma no las podríamos ver. Bien, pues eso es lo que se ha hecho en una investigación en la que se han utilizado, curiosamente, 2 telescopios pequeños, del orden de 11 centímetros, y se ha mirado fundamentalmente más que la luz visible, es decir, esa luz que nosotros vemos con los ojos, es luz infrarroja, que es la que emiten los cuerpos calientes, ¿no? Pero que no llegamos a verlas con los ojos, aunque podemos sentirlas con la piel, basta con arrimarse a una hoguera y vemos que el calorcito que nos calienta las manos, pues eso es radiación infrarroja que nos llega. Bien, pues estos 2 pequeños telescopios, además, se han lanzado al espacio, pero de una forma muy curiosa. La voy a contar. Han utilizado lo que se llaman cohetes de sondeo. ¿Qué es un cohete de sondeo? Pues yo no tengo ni idea. O sea, explícalo. Pues, un cohete de sondeo es un cohete que puede llegar a superar en altura la atmósfera terrestre, que puede llegar incluso hasta, hay algunos que llegan hasta los 1.500 kilómetros de altura, pero que vuelve a caer a la Tierra. Sabemos que cuando nosotros lanzamos un cohete, si queremos ponerlo en órbita, le tenemos que facilitar una velocidad tremenda para que, como hemos dicho en otros programas, consiga que al girar alrededor de la Tierra la fuerza centrífuga contrarreste a la fuerza de gravedad que tira hacia nosotros. Pero para eso hace falta llegar a velocidades del orden de casi 30.000 kilómetros por hora, ¿no? Son muy grandes. En cambio, si nosotros lanzamos una piedra hacia arriba, la piedra cae. Es decir, tiene muy poca velocidad y gana la gravedad, y al ganar la gravedad la piedra vuelve a caer. Si disparamos un cañón, la bala cae muchísimo más lejos, pero también cae. No llegan a tener esa velocidad. Entonces, el cohete viene a ser como una bala, ¿no? Es realmente como una bala de cañón que está hacia arriba y luego vuelve a caer. La lanzamos hacia arriba. Cientos de kilómetros más allá. Eso es, pero en este caso, claro, todo controlado. Es decir, utilizamos un cohete, el cohete atraviesa la atmósfera, puede llevar una carga científica que analice, por ejemplo, zonas como la ionosfera, que están por encima de lo que llevan los globos, famosos globos sondas, que suben hasta los 40 kilómetros. Bueno, pues la ionosfera puede estar a 125 kilómetros de altura, por lo tanto podemos analizar zonas de la atmósfera que están más arriba, y pueden penetrar en el espacio y salir de la atmósfera y hacer mediciones o hacer observaciones del espacio que hay ya más allá de la Tierra, y por lo tanto eliminar esas fuentes de calor que producen radiación infrarroja y que están en la atmósfera y más acá, ¿no? Y por eso es por lo que se han utilizado este tipo de cohetes de sondeo. Realmente lo bueno que tiene un cohete de sondeo es que nosotros, claro, el vuelo dura muy poco. De un cohete de sondeo sale disparado, pero luego en un momento determinado vuelve a caer y se recupera. Se pone un paracaídas y se recuperan los instrumentos científicos. La ventaja es que se puede lanzar varias veces. Entonces, y que es muchísimo más barato. Por eso se utiliza muchas veces incluso para experimentos que en Estados Unidos proponen los niños de los colegios y demás. Se ponen en este tipo de cohetes, se ponen estos experimentos. Bien, pues uno de estos cohetes llevaba, pues como digo, 2 telescopios que eran capaces de ver el infrarrojo, es decir, la radiación infrarroja que viene de una gran extensión del cielo, no una pequeñita. Y esa luz es la que se analiza. Lógicamente, esa luz también se ha analizado con muchos otros instrumentos. Se ha analizado con el Hubble, se ha utilizado el telescopio Spitzer, y de hecho se sabe toda una fuente de radiación, que es la radiación cósmica de fondo, que se llama, que procede de todas las partes del universo y que nos trae información de lo que era el universo primigenio. Es decir, cuando... Esta radiación de fondo es la de microondas, que es la radiación de fondo de microondas, pero también es la que parece que son los restos del Big Bang, ¿no? De los restos del Big Bang, pero luego también hay radiación infrarroja, también incluso radiación luminosa. Es decir, también existen otras radiaciones que
no forzosamente a lo mejor fueron creadas exactamente en el Big Bang, pero sí nos traen información de cómo era el universo en el pasado remoto, ¿no? Entonces, este tipo de radiación nos trae información de una serie de podríamos decir, como zonas en las que la radiación aumenta más que en otras, es decir, diferencias. Hay como grumos de radiación que viene de un lado y de otro, ¿no? Si se logra... O sea, no es un fondo homogéneo. No es un fondo homogéneo en absoluto. Entonces, con este instrumento y con la información que se tenía, lo que se ha hecho es analizar qué hay en ese fondo cuando se eliminan, con un software adecuado, se van eliminando las fuentes de luz. Las fuentes de luz, como hemos dicho, pues son las estrellas. Son las estrellas. Nosotros vemos solo las estrellas de nuestra galaxia. Nosotros vemos las estrellas de nuestra galaxia. No podemos ver las estrellas de una galaxia lejana porque una galaxia lejana aparece como una nubecita, ¿no? Pero también a veces se pueden ver algunas estrellas, pero son supernovas que entran en explosión ahí, y de hecho se utilizan estrellas variables y eso para calcular distancias y demás. Pero en general, cuanto más lejos nos vamos, pues la vista es más borrosa. Pero cuando extraemos todo de ahí, cuando extraemos de esa imagen que hemos supuesto todos esos puntos de luz, nos queda pues un fondo negro. Pero ese fondo, claro, al quitar las fuentes de luz ya no es tan negro. ¿Y qué han hecho los investigadores? Lo que han hecho es recoger la poca luz que llegaba de ese fondo negro y analizarla. Y al analizarla, resulta que ha aparecido como una luz difusa, pero es una luz que era más azul de lo esperado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Había una serie de hipótesis que justificaban esa radiación de fondo, ¿no?, que nos llegaba. Una hipótesis que decían que eran producidas por galaxias antiquísimas que dejaron esa muestra, ¿no?, digamos, en el fondo cósmico y que lo recibimos. Otros decían que eran agujeros negros que se crearon en un momento determinado y que, por lo tanto, la materia alrededor generaba una energía que se recibía. Y otra teoría, otra hipótesis decía que estaba generada también por estrellas que había en el espacio intergaláctico, ¿no? Bueno, pues esta luz que han estado estudiando resulta que tiene, digamos, el sello o la firma de las estrellas. La frecuencia de la luz, digámoslo así, es una frecuencia que es compatible con que sea luz de estrella. Con la luz de las estrellas. Y claro, eso inclina la balanza hacia esa hipótesis, ¿no? Claro. La pregunta es, entonces, pero bueno, ¿cuántas estrellas puede haber ahí? Y cuando han hecho los cálculos, se han encontrado con que hay tantas estrellas en ese fondo como estrellas hay en el conjunto de todas las galaxias del universo. O sea, hemos multiplicado por 2 de buenas a primera el número de estrellas posibles en el universo. Existen en el universo, lo cual ya cambia radicalmente nuestra visión del universo. Entonces, surgen otras preguntas, ¿no? Otra pregunta que nos podemos hacer es... Definitivamente que surgen preguntas. ¿Y de dónde han salido esas estrellas, no? Sí, porque... bueno, y luego ya, además de dónde han salido, bueno, esto tiene que ver con la materia oscura. Se decía que había una cantidad de materia que no sabemos dónde estaba, pero que por gravedad por supuesto, tendría que existir esa materia, porque si no el universo se hubiera expandido demasiado rápidamente. Bueno, obviamente que haya... O sea, que tengamos ahora mismo un segundo universo, porque lo que dices es hay tantas estrellas ahora fuera de las galaxias como dentro. Es decir, de repente tenemos un universo que es el doble de grande o el doble de cantidad de materia que el normal. Pues obviamente esto tiene que cambiar las teorías que hay sobre su evolución y todo esto, ¿no? Bueno, realmente la idea que se tiene actualmente del universo es que nosotros podemos observar, es decir, ver poco menos que el 5% de lo que es la materia y la energía que hay en el universo. El resto es lo que llaman materia oscura y energía oscura. Materia oscura, realmente le deberíamos decir materia negra, porque es lo único que no se ve, es lo que es absolutamente negro, es decir, lo que no emite radiación de ningún tipo, ¿no? Entonces, no solamente no emite radiación, sino que no interacciona con ninguna radiación.
Claro, porque O sea, ni la emite, ni la rebota, ni nada. no, O sea, pero sí hay una fuente de información, lógicamente. Esto no se dice porque sí. Si se dice que el universo, y estos son los datos más o menos que se manejan, se dice que del universo la energía oscura ocupa el 72% de todo lo que es, ya sabemos, una conversión que hay entre masa y energía, lo dijo Einstein, ¿no? La famosa formulita de E igual a mc cuadrado. Por lo tanto, nosotros podemos hacer esa conversión, ¿no? Energía en masa es energía. Bueno, pues el conjunto total del universo, un 72% es energía oscura, alrededor del 23% es lo que llamamos materia oscura. Esa materia oscura es materia, como dice su nombre, pero que no emite ningún tipo de radiación, por lo tanto no nos llega luz, no podemos detectarla de ninguna manera. ¿Y cómo se detecta? Porque ya sabemos que la materia crea gravedad, es decir, la masa de la Tierra atrae por gravedad, hay efectos gravitatorios a todo alrededor. Y esos efectos gravitatorios sí se pueden medir. Se puede medir cómo se mueve una galaxia, se puede medir cómo gira una galaxia, y de ahí se puede inferir la masa que tiene. Y podemos decir, vemos tanto, luego nos falta esto otro para que cuadren las ecuaciones. Por lo tanto, eso otro que no podemos ver es materia oscura. Sí. ¿No? Entonces, de ese 23% de materia oscura puede estar formado puede ser de muchas maneras. Pueden ser cuerpos errantes fríos que existan y que no, lógicamente, al no emitir radiación, o no nos llega, o simplemente nuestros instrumentos no lo pueden captar. Pueden ser nubes de gas o polvo que tampoco podemos detectar. Pueden ser partículas subatómicas, y de hecho se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? O sea, partículas de neutrinos, otras que se llaman WIMPs. Hay, esos objetos oscuros que decía antes, que le llaman también machos, es decir, hay una serie de nombres por ahí que lo que intenta es dar nombre a lo que no sabemos realmente dónde está ni cómo es, ¿no? Bien, pues de esa materia oscura, una parte podría ser precisamente este tipo de galaxias. Esto desde luego no elimina el misterio de la materia oscura, porque no hay suficientes estrellas, aunque hay el doble de estrellas de lo que se pensaba. No obstante, ese doble número de estrellas no es suficiente para dar cuenta de toda la materia oscura que se calcula debe haber en el universo. Claro, de esa materia oscura, por ejemplo, se pensaba que alrededor del 50%, ya estoy hablando solo de la materia oscura, ¿no? De aquel 23% que decía del total, ¿no? Pues se decían que la mitad aproximadamente está en galaxias y que está formado por esos cuerpos que no se ven, polvo, gas, que no se pueden detectar. Hay entre un 20 y un 30% que le llaman partículas de alta energía, que generalmente se piensa que se generan en las atmósferas, es decir, en lo que rodea, el ambiente que rodea las galaxias, y luego faltaba entre un 20 y un 30% que es lo que piensan los investigadores que pueden ocupar estas estrellas que no se veían, pero que solo se ve, digamos, esa luz difusa que dejan cuando se elimina todo lo demás, ¿no? Pues es un fascinante, la verdad que es un hallazgo impresionante, pues lo que te dejan con la boca abierta, que digo yo, porque claro, nadie se esperaba que la mitad de las estrellas no estuvieran en galaxias, ¿no? Es que esa es la otra pregunta, ¿cómo se ha formado esas estrellas? ¿Cómo han llegado hasta ahí, ¿no? Entonces los mismos autores de esta investigación proponen una posibilidad, y es que ahora, lógicamente, por una cuestión de el tiempo cortísimo que nosotros vivimos, no podemos ver cómo evoluciona ni siquiera ni una estrella y mucho menos una galaxia, ¿no? Pero sí las galaxias, y eso se han tomado fotografías preciosas por ahí, el Hubble, hay galaxias que colisionan unas con otras, unas que giran alrededor de otras, es decir, el universo es muy dinámico cuando se pone la escala adecuada de tiempo. Exacto. Bien, pues cuando una galaxia colisiona con otra, no es como una pelota que choca contra otra, sino que lo que se hace es atravesar la una a la otra y se empiezan a formar como remolinos con las estrellas que van que van adaptándose, digamos, a la situación, porque hay un choque gravitatorio tremendo ahí, y muchas de esas estrellas salen despedidas de ambas galaxias y entonces se pierden por ahí, por ese fondo cósmico. Entonces, una de las fuentes de estrellas errantes o solitarias de las que hablamos podrían ser precisamente esas interacciones entre las galaxias, porque la galaxia es el sitio ideal para que se formen estrellas, porque hay suficiente nubes de gas para
como para que se concentre en un momento determinado y nazca un nuevo sol, una nueva estrella. Sí. Bueno, pues ahora que lo mencionas, efectivamente con el choque de galaxias y demás, y que hay estrellas que han salido despedidas, obviamente también uno puede pensar, y creo que de hecho hay algunos cálculos ya hechos al respecto, que esas estrellas que han salido despedidas también tenían planetas, y que o bien las han acompañado, esos planetas les acompañan en su viaje ahora por otras partes del espacio, o bien también salen despedidos y tenemos planetas errantes. Exacto, que van a ser oscuros, o sea, esos sí que no van a dar ninguna luz en absoluto, porque no tienen la capacidad como las estrellas de fusión nuclear y de generar luz. Y por tanto puede haber otra cantidad de materia oscura que sean esos planetas errantes, también despedidos en choques galácticos, por el espacio, pero claro, en ese caso ya no los podemos detectar más que efectivamente por efecto gravitacional nada más. Por efecto gravitacional. Y ahí queda la incógnita de cuántos de esos planetas errantes y solitarios y helados y oscuros, claro, obviamente deben ser helados y oscuros, porque si no están cerca de una estrella no puede ser de otra manera, pues cuántos de esos hay. Claro. Es fascinante el tema. Sí, al final lo que decimos es que conocemos muy poco, ¿no? Pues estamos hablando de que el universo es observable, es decir, que podemos detectar del orden del 5% de todo lo que hay. Fíjate si nos falta por saber. Así que hay trabajo para ratos. Todo el que nos escucha que quiera estudiar astrofísica ya sabe que tiene camino. Muy bien, pues muy interesante la noticia. La verdad es que le has dado otro aire diferente al que yo le di cuando la escribí en el Kilo de Ciencia. Y está muy interesante la conversación, así que espero que les haya gustado también a los oyentes. Y ahora vamos a bajar a la tierra otra vez. Esto es lo bueno de la divulgación, que cada divulgador tiene cada maestrillo tiene su librillo, como decían en mi tierra, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahora vamos a bajar a la tierra. Bueno, de hecho vamos a bajar al subsuelo. Al subsuelo. Sí, que es donde viven estos hongos de los que hablaba al principio. Uno de ellos se cree que es el ser vivo, el más grande y más viejo, porque se cree que tiene 1500 años, aunque ahí yo creo que habría algo que disputarse, ¿no? Porque puede haber árboles que viven también miles de años y no sabemos si habrá alguno por ahí en alguna parte que incluso sea más viejo que este hongo. Pero bueno, en cualquier caso, 1500 años está bastante bien. No es un hongo jovencito y que ocupa 15 hectáreas y pesa 10.000 kilos, como hemos dicho antes, ¿no? Y bueno, uno de los problemas que plantean esos seres vivos es, como son tan gigantescos y tan longevos, cómo es posible que eviten las mutaciones que se tienen que generar necesariamente a cada división celular. Porque, claro, si yo crezco, a ver, sí, el crecimiento no solamente es división celular, porque también se genera tejido, parte extracelular, proteínas de la matriz extracelular, etcétera, que pueden separar más las células. Es decir, puede ser que las células estén más separadas de otras, ¿no? Pero normalmente cuando se crece hace falta más células. Entonces, una serie de investigadores que han publicado sus estudios en una revista que se llama Micología y que han sido tan interesantes esos estudios que han sido referidos en la revista Science como un estudio pues que no ha sido publicado en Science, pero que realmente es interesante porque levanta una serie de cuestiones. Bueno, analizan qué ha pasado con el crecimiento de otro hongo que no es de la especie del anterior, es similar, que es la Armillaria gallica, que es un hongo que crece en las raíces de los árboles, se va extendiendo, por tanto en un bosque se va extendiendo por debajo, ¿verdad? Sí. Uniéndose de árbol en árbol. Sí, porque eso es importante, un hongo no es una seta. La seta, no es una seta, es una manifestación de una parte del hongo. Claro, no, exactamente. Entonces este hongo es forma como una red subterránea, que le llaman los rizomorfos, que van pegándose a las raíces de los árboles, y es como si fueran las raíces del hongo, ¿verdad? Pero que realmente es el hongo, y que luego da lugar a las setas y a las hifas y demás, ¿no? Entonces, claro, en un bosque, en una extensión de terreno adecuada, pues estos hongos pueden extenderse, pues como hemos dicho, hectáreas. Y han encontrado un ejemplar de este Armillaria gallica que tiene alrededor de un área de 200 metros por 60 metros. No estamos hablando de hectáreas, pero bueno, 200 metros de largo por 60 de ancho ya da también ya es un hongo importante. Y lo que hacen los investigadores para ver qué sucede con las mutaciones de este hongo es, vamos a ver, este hongo nació en alguna parte, en algún momento fue pequeño y fue creciendo. Sí, claro. Conforme fue creciendo, las células se han ido dividiendo de la original. Al fin y al cabo, el hongo proviene de la fecundación de dos células, o sea, de la unión de dos células, igual que otros. Se van creando nuevas células y esas nuevas células son las que hacen crecer el Claro, hongo. entonces hay una división celular
y esa división celular va generando nuevas células y va haciendo crecer este hongo. Bueno, si yo saco una muestra de hongo del borde, otra muestra de la parte interior y otra muestra de otro borde o de otra parte del hongo, pues ahí tendré células que habrán nacido en distintos tiempos del crecimiento del hongo. Estamos aquí hablando incluso de, pueden ser cientos de años de diferencia. Ajá. Y además de generaciones distintas de células. Es decir, unas serán de generaciones más recientes y otras serán de generaciones, habrán generado esas células más atrás en el tiempo. Claro. Con lo cual las células más recientes seguramente han ido acumulando más mutaciones porque se han dividido más veces. Pero eso Entonces, significa que esas células originales del hongo se mantienen vivas, no van... Claro que se van mantienen vivas. reemplazando. El hongo en su extensión está vivo. Está todo, Ya, todo está vivo. pero me refiero, nosotros tenemos muchísimas células que van muriendo cada día y las vamos regenerando. Sí, no, en este caso no incluso parece que sea la persona esta que somos la ahora no tiene nada que ver con las células que había inicialmente, muy poquitas realmente. No parece que eso sea lo que sucede y por eso pueden hacer estos estudios, porque pueden conseguir muestras de distintas partes del hongo y sabiendo de dónde las han sacado, pueden estimar el tiempo que ha tardado el hongo en dividirse para llegar hasta allí, desde la parte inicial donde naciera, y analizando la secuencia del ADN, de nuevo tenemos un estudio que analiza la secuencia de ADN de las células, en este caso de un organismo, en distintas partes de ese organismo, y compara la secuencia del genoma para analizar mutaciones que se han podido producir. Ya. Y esto es lo que han hecho, o sea, simplemente analizar las mutaciones, en qué zona del hongo hay más mutaciones. Ajá. ¿Y qué han encontrado? Y han encontrado que este tipo de hongos algo tienen que hacer, algún mecanismo tienen que tener, porque tienen una tasa de mutación que es órdenes de magnitud igual 1000 veces menor que la tasa de magnitud, o sea, la tasa de mutación normalmente encontrada en células que se dividen. O sea que estos hongos son tan longevos y tan grandes porque tienen algún mecanismo que impide la generación de mutaciones, digámoslo así, a la tasa normal de otros seres vivos. Y por lo tanto errores que puedan incidir al final en la supervivencia de las propias células, ¿no? Exacto. Este es uno de los temas estrella, digamos, de lo que es la investigación. ¿Cómo hace este organismo para evitar los errores? Bueno, cuando los investigadores analizan cómo crecen los organismos, claro, aquí ya tenemos un tema más conocido y quizás más interesante, porque dices, bueno, esto del hongo, ¿qué tendrá que ver esto con nada que sea útil? O sea, si antes estábamos hablando de los ratones, pues imagínate tú un hongo. Bueno, pues vamos a esperar, que ahora os lo cuento, que creo que va a ser interesante. Lo primero que descubren los investigadores o que analizan es que la manera de crecer de los hongos y en general de los vegetales es muy diferente de la manera de crecer de los animales. Ajá. Porque los animales tienen células madre también, como también lo tienen los vegetales. Pero esas células madre están en el interior. O sea, de alguna manera están protegidas en el interior de los órganos porque por las agresiones exteriores o lo que sea pueden dar lugar a cáncer, a generar tumores. Y entonces hay que proteger esas células madre en el interior del organismo para evitar este tipo de problemas. Sí. Sin embargo, en el caso de los vegetales y de los hongos, no sucede eso. Las células madre son las que están en el borde que crece. Es decir, las células madre se dividen, generan una progenie que está en el interior, es decir, hacia abajo, digamos, si es un tallo que está creciendo hacia arriba, pues las células que más se van a dividir son las que justo vienen debajo de las células madre que estarían en la punta. Ajá. Esas células madre tienen algún mecanismo para evitar acumular mutaciones cuando se dividen. O sea, un mecanismo que no está claro cuál es. O sea que realmente las células madres van viajando a medida que crece esa parte del hongo que se va extendiendo debajo de la tierra. Y de hecho lo que encuentran los investigadores es precisamente que en el borde del hongo hay menos mutaciones que en la parte interior, que realmente sería lo contrario de lo que se podría esperar, ¿no? Si la parte exterior es la que ha crecido desde el interior y por tanto ha tenido que acumular más mutaciones. Claro. No, son las células madre en el exterior las que van dividiéndose, pero de manera, ya digo, con algún mecanismo que mantiene su información genética sin modificar o con mínimas modificaciones, dan lugar a unas células hijas que sí que se siguen dividiendo más, y esas células hijas son las que van a dar lugar al crecimiento del hongo, y esas son las que van a tener quizás más mutaciones, pero no las células madre. O sea que ellas se conservan y ellas generan las primeras y las otras son las que realmente van añadiendo población celular, mientras que ellas se reservan. Exactamente, ellas se reservan. Ajá. Entonces, bueno, hay una serie de hipótesis por ahí, de teorías que intentan explicar cómo puede pasar esto. Una ya la dijo hace ya bastantes años, en el año 75, nada menos, un investigador que se llamaba Kearns,
que propuso lo que llama la división asimétrica. Ajá. Y esto de división asimétrica es como hacer una copia de un original y la fotocopia, ¿no? Yo tengo el original, hago la fotocopia, normalmente la fotocopia va a tener algún defecto, fallos de calidad, fallos de resolución, en fin, es una copia. Sí, claro. Intento guardarme el original y darte la copia a ti. Que ya tienes bastante con la copia, ¿no, Ángel? Yo me quedo con el original. Bueno, lo mismo haría en las células. La célula se divide, pero del ADN original, de alguna manera, por mecanismos que definitivamente no están claros, una de las células hijas se quedaría con el original, con el ADN original, y otra célula recibiría el ADN copiado. Ya. Ese ADN copiado es el que tendría las mutaciones. Claro, esto choca con un montón de problemas. Sí, eso te iba a decir, porque, vamos, si yo no aprendí mal las cosas, cosa que puede ocurrir, cuando a mí me explicaron cómo se dividía el ADN de una célula para generar una célula hija, el ADN se abre por la mitad como si fuera una cremallera, o sea, la molécula de ADN se va abriendo como si fuera una cremallera y luego cada mitad genera la mitad que le falta para volver a generar la hebra completa, ¿no? Eso significa que la mitad ha ido a una célula y la otra mitad ha ido a la otra. No existe posibilidad. Al menos en bacterias y en animales simples eso es así. Hay experimentos ya clásicos hechos con isótopos radiactivos y demás que han confirmado que efectivamente el ADN se reproduce de esa manera, pero podría ser en el caso de los animales muy longevos, como el caso de este hongo, que hubiera algún mecanismo insospechado por el cual, una vez copiado ese ADN, esas hebras que se han separado para copiar, se vuelven a separar para juntarse de otra manera. Molecularmente hablando, no tengo ni idea de cómo podría hacer eso, pero no es imposible. No es imposible que haya alguna manera de volver a separar las hebras que se han utilizado en la copia para que las originales se junten entre sí y las copiadas se junten entre sí. O sea, eso sería conservar la información asimétrica, ¿no? Claro, y conservar la información original de esa manera, ¿no? Claro, exacto. Entonces la célula madre se quedaría con la información original, que volvería a copiarse en otra reproducción subsiguiente, y la célula hija se quedaría con la copia, que en principio sería muy parecida al original, pero con algunos errores. Pero eso habrá que investigarlo, ¿no? Exacto, exacto. Este es el tema una de las cosas importantes de este estudio, que no se había hecho antes con un animal, un animal no es un organismo tan grande como un hongo, con tantas divisiones, pero bueno, suscita también otro tipo de problemas, porque si nos vamos a los mamíferos, una ballena se supone que tiene alrededor de 1000 veces más células que un ser humano. Y sin embargo, por lo que se sabe, no tienen más riesgo de cáncer. Entonces, ¿cómo generando 1000 veces más de células, que requieren bastantes divisiones más, sin embargo no hay más riesgo de cáncer? Debería haber más riesgo de cáncer, porque si en cada división hay una mutación, lógicamente la probabilidad de tener cáncer aumenta. Y las ballenas son, sin embargo, animales longevos que no necesariamente mueren de cáncer por esa razón. Con lo cual, algún mecanismo biológico nuevo o, no muy estudiado tiene que existir en estos animales y organismos muy longevos que, al fin y al cabo, expliquen el hecho. El hecho es que, es que hay menos mutaciones en el borde que en el centro. Y, por tanto, algún mecanismo tiene que haber para evitar que se produzcan mutaciones en el caso de las células madre, porque eso sí que lo podemos medir. Claro. Es decir, eso se puede determinar. Ya. Hay menos mutaciones aquí que allá, a pesar de las divisiones celulares, y por tanto, ¿por qué las hay? Bueno, pues ahora a investigar. El que no le guste la astrofísica, como hemos dicho, que se dedique a esto y que avance por este lado. Puede ir al bosque a ver a intentar conseguir estos hongos tan grandes. No sé dónde estarán estos organismos, que me parecen auténticamente fascinantes, porque yo no tenía ni idea de que hubiera hongos de semejante tamaño, ¿no? Como tú decías antes, pues uno está acostumbrado a las setas que se compran en el supermercado, los champiñones y demás, pero no se puede esperar que haya semejantes organismos en la Tierra, en este planeta, y los hay. Y bueno, pues cada día hay una sorpresa. En este caso, cada semana contamos sorpresas y datos muy interesantes. En este caso, nada menos que la mitad de las estrellas no se ven, y este tema de la división del ADN para evitar mutaciones en las células madre, que puede tener que ver con una manera de prevenir el cáncer, en nuestro caso. Y de ahí viene la utilidad de esto. ¿Y el hongo qué tiene que ver con nada? Pues si entendemos qué mecanismos están funcionando aquí, a lo mejor podemos ver qué mecanismos deben estar funcionando o deberían estar funcionando para evitar el cáncer. Claro. Y entender esos mecanismos nos van a permitir quizás prevenir el cáncer. Los vamos a potenciar y demás. Pues Así que
Ahí queda entonces. Ahí queda la historia, como siempre. Muy bien, Jorge. Pues aquí nos vamos a despedir porque creo que ya hemos sembrado bastante para todo aquel que quiera ampliar conocimientos, que vaya, que visite las fuentes que ponemos en la página web y si no, que investigue por su cuenta, porque al final lo divertido realmente es que uno vaya ahí en internet mirando a ver dónde está ese hongo tan grande, exacto, Jorge, bien, o a ver de dónde ha salido esa investigación sobre las estrellas que no veíamos, en fin, o sobre ese ratón que tiene un genoma parecido al nuestro, por lo menos que tiene mecanismos muy parecidos a los nuestros. Sí. En fin, adelante, a estudiar. Eso, y a divertirse estudiando. Y a divertirse estudiando. Lo interesante es encontrar, eso lo digo a mis alumnos siempre, encontrar motivos para sacar satisfacción, ¿no? Del estudio, ¿no? Es decir, realmente entusiasmarse con algo, aprender y divertirse estudiando es lo mejor que se puede hacer. Es lo mejor que se puede hacer. Pues sí, pues nosotros volvemos la semana que viene con otro Ciencia Fresca, ¿no te parece? Pues sí, la semana que viene nos volveremos a encontrar. Pues hasta la semana que viene, amigos. Muy bien, un saludo. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.